Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, señores, tenemos este espacio de la Confederación Farmacéutica Argentina. Estamos con la presidenta. La presidenta de la COFA fue requerida por todos los medios de comunicación. Ya creo que debe estar cansada de escucharse a sí misma, pero no es así. Todos estamos muy atentos y muy interesados en poder profundizar sobre el tema. Pero primero, hagamos un repaso porque te entrevisté en varias oportunidades. Primero, las farmacias no son formadoras de precio, punto uno, ¿no? Es así, Gustavo, el precio para la farmacia está regulado, siempre estuvo regulado y es uniforme. O sea, en una farmacia de la ciudad de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de la Patagonia, para un mismo medicamento, es todo igual. El precio es el mismo. Y Bien. es precisamente, y es una lógica exactamente inversa a lo que es la cadena de valor del alimento o de un producto de cosmética. Por eso a veces es tan difícil de entender. Las farmacias no somos formadoras de precios, significa que el precio sale del laboratorio y ya fija el precio público. Acá tenemos la reunión, ¿eh? Ahí tenemos estamos. la reunión, veo caras conocidas, ¿sí? Lo veo a Feletti, lo veo a Carla Bisotti, la veo acá, te veo vos. Ahí ¿sí? estamos. Al lado está, ¿cómo se llama? Ricardo Pesenti. Ricardo Pesenti. Es el tesorero de COFA. Del tesorero de COFA. Bueno. Sí, bueno. Pregunta, esta reunión tensa, ¿no? Fue una reunión larga, muy larga, en el cual la ministra planteó discutir una política integral de medicamentos, porque todos sabemos que el medicamento es un bien social, que el medicamento se utiliza cuando hay una enfermedad, para prevenir, para curar, y tiene precisamente la gente del Ministerio de Salud es quien conoce cómo es, digamos, la lógica de los medicamentos. Y digo la lógica porque no es solamente una discusión del precio, sería muy sencillo discutir nada más que precios. La reunión fue bastante larga porque los datos que tenían desde la Secretaría de Comercio no coincidían con los datos que vertieron las cámaras de los laboratorios, ni tampoco los datos que teníamos nosotros, que nosotros desde el Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad de COFA venimos desde el año 2004. Ni estaba yo como presidente de COFA, ni mucho menos, es una estructura donde se hace el procesamiento... O sea, es técnico, no, exacto, va más allá de las autoridades, ¿no? Exactamente, es técnico y se hace un relevamiento, digamos, con una muestra amplia de toda la República Argentina y los diferentes segmentos terapéuticos, porque para vos puede ser importante un medicamento para la hipertensión, para mí puede ser un medicamento para diabetes, para otra persona para artrosis, y todas las patologías o aparato digestivo, todas tienen que estar contempladas precisamente para que no haya ningún problema cuando un paciente viene a la farmacia y requiere, digamos, cumplimentar un tratamiento o seguir un tratamiento que su médico o odontólogo le prescribió. Así que no solamente el precio, ahí al no haber coincidencia en los datos que se manejaban, me pareció acertado que se plantee que se carguen los precios de los medicamentos en el Vademecum Nacional, que figura en el ADMAT, que es la autoridad regulatoria que aprueba una especialidad medicinal en Argentina, para sociabilizar esa información y para que en las siguientes reuniones tengamos todos la misma información. Claro, sí, o sea, estaba en una reunión cada uno con... Uno decía 4, otro decía 8, otro decía 6. Eso para graficar, para que la gente no se entienda, ¿no? Sí, porque fue así, hubo... ¿no? Así fue, porque hay estadísticas que a veces se largan a correr también en los medios de comunicación, donde las muestras tienen 10 medicamentos, un puñado de farmacias. Entonces hay que ser serios y tomar todos los medicamentos para todas las patologías, y después a su vez, si uno quiere hacer una muestra representativa, puede tomar los 500 más dispensados, ¿sí? Los 500 más dispensados en el convenio de PAMI, que tiene... ¿Y por qué no tomamos 2.000 en vez de 500? No, por eso se pueden tomar porque a mí mayor, me da, pero... Pareto me da 2.000 productos, Claro, ¿no? claro. Pero es lo mínimo, pero no podemos tomar ni 10 ni 20 porque esa muestra no es representativa. Es ridículo. Tampoco podemos tomar una muestra de pocas farmacias ni las farmacias de Cava, porque si bien el precio es el mismo, el consumo no es el mismo. ¿Sí? Eso tiene que ver con el envejecimiento de la población. Si yo me paro en una población más añosa, tengo consumos de medicamentos
más crónicos y de patologías de la tercera edad. Si me paro en una ciudad donde, digamos, hay más gente joven, digamos, la muestra me da otro resultado. Entonces, lo que llaman los médicos sanitaristas el perfil epidemiológico, ¿no? Exacto, exacto. Entonces hay que tomar una muestra de todo el país que represente las dispensas de todo el país si uno quiere llevar adelante una política integral donde terminan las inequidades. Inequidades son que una persona pueda acceder a su tratamiento y otra no pueda acceder. Y como vos bien sabés, porque lo hemos charlado en otras oportunidades, lo que paga la persona de bolsillo tiene que ver con el precio, pero a su vez en la farmacia le aplicamos los descuentos que tengan las coberturas de las obras sociales. ¿Sí? ¿Me permitís un segundito? Bien. Entonces, porque atado a tu tema, ¿no? Pero para que la gente entienda de los dos lados del mostrador. Primero le pedían a ustedes retrotraer octubre. Sí. Y es lo mismo decirle a un comerciante, a ver, ya sé que no se compara la farmacia con un comerciante minorista, pero para que lo entienda, vos despachaste una mercadería, la facturaste, te pagaron a cuenta algo y después te dicen no, y cobraste, o sea que después no lo ves, porque no ves al cliente, no lo ves al cliente. Es esa la situación que se daba cuando le pedían retrotraer. Ustedes tenían que cobrar de las obras sociales. Sí, además también nosotros tenemos, digamos, una percepción a los impuestos, a ingresos brutos, por ejemplo, que ya está percibida, ya el mes está cerrado, ya la facturación está cerrada y presentada al cobro a la seguridad social, con lo cual se transforma en un chino más o menos. Sí, te lo hacen las droguerías, te lo hacen prácticamente imposible, digamos, que una farmacia pueda soportar que haber facturado todo un mes y tener que rehacer todo ese trabajo, donde vos bien lo decís, el paciente ya no está, pero además de eso hay, digamos, todo un proceso detrás del medicamento. Por eso digo que es totalmente diferente a lo que es el alimento, porque vos el alimento lo comprás o en efectivo, con tarjeta, pero no hay un descuento de la seguridad social. Claro. Acá era prácticamente imposible, digamos, retrotraerlo a esa fecha porque ya estaba todo el mes cerrado. No teníamos los datos de octubre, porque los datos de octubre, el que tenga datos de octubre puede tener algún, digamos, índice, pero para hacer un trabajo serio termina el mes y prácticamente lleva unos 15 días procesar los datos, claro, que es lo mismo que le pasa al INDEC cuando tiene que dar los valores o de IPC o de inflación del mes anterior. No termina el mes de octubre y al otro día los publica, porque hay un trabajo serio atrás de procesamiento de los datos. Entonces los datos de octubre todavía no los tenemos, van a estar para la semana que viene o la otra. Entonces teníamos los datos hasta septiembre. Y la realidad, Gustavo, es que el 40% de los medicamentos que se dispensan bajo receta son para los adultos mayores del PAMI. El 40%. 40%, bien, primer Bien. dato. Otro dato que me lo dijiste en otro programa. El precio PAMI es diferente al precio de lista. Exacto. Y ese precio en el año 2020 estuvo casi todo el año congelado y aumentó en todo el año un 9%, o sea, muy por debajo de la inflación. Entonces, cuando dicen los medicamentos suben por arriba de la inflación, hay que ver qué medicamentos. Este año, para el convenio de PAMI, y se suscribió en el mes de marzo, de enero a septiembre, rondamos alrededor de un 30%. Lo querés hacer interanual, 35%, también por debajo de la inflación. En el otro 60% de los medicamentos, de enero a septiembre, porque octubre todavía no están los datos, vuelvo a decir, en 15 días o en 10 días capaz que están, pero al momento de la reunión, 4 de noviembre, alguien que diga que tenga los datos de octubre es solamente sin procesamiento, el dato crudo, que no se pueden sacar ningún tipo de conclusiones todavía. A septiembre, el acumulado del precio del otro 60%, 37,9, ¿sí? 37,9 contra 37 de la inflación. Así, digamos, podemos decir que los medicamentos ¿De dónde acompañaron. sacan cuando dicen el 85% interanual? No, claramente ahí se toman algunos medicamentos. Sí hubo problemas con algunos medicamentos que aumentaron por encima, es la realidad y es lo que algunas personas que justo consumen esos medicamentos tienen, digamos, el impacto. Hubo problemas con, por ejemplo, cuando dicen la morfina aumentó el 60%. Sí, yo casi que te diría que aumentó más del 60%. Pero la morfina tiene una incidencia ínfima
ínfima en el total de la población. el total de los medicamentos dispensados. Sí, 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 sí. ¿Y por qué? Porque la morfina se tuvo que llegar a utilizar porque no se conseguían los pseudoanestésicos y los farmacéuticos iban reemplazando en función de lo que conseguían y hubo que salir a buscar al exterior porque se acabó lo que se produce aquí, entonces aumentó 60% y más también puede ser, pero tiene una incidencia del 0,0, o sea, no incide, sí, sí, sí. no incide. La levotiroxina, que sí que es un medicamento consumido, aumentó. ¿Para qué patología sí, la levotiroxina? Para hipotiroidismo. Sí. Pero bueno, hubo puntuales que, aumentaron con respecto a la inflación. Entonces, cuando hablamos de datos serios y que sean representativos para tomar una decisión, se necesitaba eso. Bien. Como eso no estaba, porque no coincidían y porque había un montón de informes con datos como vos decís, que uno dice el 80, el otro el 60, el otro el 40, es que la propuesta que se acordó y que todos los que estaban en la mesa dijeron que era razonable, es decir, bueno, carguen los precios al 1 de noviembre. Situación que los laboratorios ya lo hicieron, cargaron los precios al 1 de noviembre, todo el mundo va a partir de la misma información y se planteó una estabilización de los precios, ¿sí? Y eso fue un pedido a los laboratorios fabricantes, que son los que forman el precio, que son los que ponen el precio público. ¿Y por qué no se habla de congelamiento? Un proceso de estabilización, monitoreo, para que en estos 60 días se convoque a una reunión donde se discuta una política integral de acceso al medicamento, que tiene que ver con el precio y tiene que ver con los descuentos y coberturas. También en la mesa se planteó la situación de las farmacias, o sea, nosotros llevamos la voz de las farmacias, planteando que obras sociales te imponen un vademecum, sacan medicamentos del vademecum, hacen que... A ver, expliquémosle a la gente. Un vademecum es una lista de productos, para simplificarlo, ¿no? Claro. Disculpame, yo sé que Sí. para los profesionales Sí. farmacéuticos lo que digo, mezclo Sí. lo jurídico con lo farmacéutico, es una herejía, ¿no? Pero bueno, es una lista de medicamentos. Entonces sacan esa lista, te pueden poner medicamentos más caros o más baratos, ¿no es cierto? Sí, sí, además quedan patologías que no están cubiertas o lo que ya charlamos en alguna oportunidad, que algunas prepagas lo que hacen es sacar los grupos de medicamentos que ellos quieren y entregarlos por fuera de la farmacia o con condiciones leoninas que se le ponen a la farmacia. Y eso también hay que ponerlo sobre la mesa, porque si yo, a vos que tenés una obra social, que pagás todos los meses, te hago recorrer y recorrer y recorrer farmacias y kilómetros para acceder al medicamento, eso no es una política de acceso claro, al medicamento, claro. ¿sí? Porque vos además de gastarte en el medicamento, te haces un gasto de bolsillo en un taxi, un remis para ciertas personas, sobre todo para los adultos mayores que no se pueden movilizar, eso también tiene un impacto en el bolsillo. Si queremos que la gente acceda y no tenga que gastar de más, hay que, digamos, poner esto sobre la mesa. Porque para tener el descuento de tu obra social, vos no podés recorrerte e irte de una localidad a la otra. Eso está pasando hoy, está pasando que algunas obras sociales que hay convenios suscriptos, te pagan a 90, 120, 150 días, entonces las farmacias no las pueden atender, entonces el paciente que tiene la obra social, que queda rehén de esa obra social que tiene, no puede acceder al descuento del 40, del 50, del 80, Sí. entonces eso estaba la gente de la Superintendencia de Servicios de Salud también en la reunión. ¿Estaba el superintendente? Sí, estaba el superintendente, estaba el director de ANMAT, estaba todo el equipo de medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación y nosotros compartimos y nos parece acertado porque esto mismo pasó por allá por los años 2001, 2002, donde se cayó toda la seguridad social y hubo que reconstruirla de vuelta. Sí. Y hoy es un momento crítico que se vino deteriorando y la realidad que la pandemia terminó de deteriorar, digamos, algunas cuestiones que antes medianamente siempre vinieron pagando atrasadas, pero medianamente se cumplía, y hoy hace que también al poner a la farmacia, que es el eslabón más débil de la cadena, en una situación de no poder atender a la seguridad social, le tiene que decir al paciente, no, esta obra social no la tengo, porque no me la dan, porque también lo que hacen las obras sociales es decir, a vos te dejo atender, a vos no te dejo atender, sin darse cuenta
que eso perjudica el acceso a la gente, ¿sí? Porque yo no creo que lo hagan en forma intencional, quiero ser bien pensada, entonces todo eso hay que corregirlo, hay que establecer, la ministra lo planteó, que en el año 2002, 2004 se plantearon precios de referencia, el PMO. ¿Lo van a volver a instalar el tema de precio de referencia? Eso por lo menos se habló en la reunión. ¿Sirvió o no sirvió el tema de precio de referencia? Sí, creo que sí, porque sirvió? hoy, por ejemplo, en su momento sirvió para que, digamos, las obras sociales pudiesen tener una referencia de precio mínimo y de medicamentos mínimos que tenían que cubrir, Claro. porque, bueno, ahí se ponen los medicamentos esenciales, que son los que los pacientes necesitan acceder. Uno puede dejar de poner, digamos, en esos vademecum algún producto que no se necesite tanto, pero no, digamos, hay que garantizar que todas las patologías estén cubiertas. A ver, ¿hasta cuándo este acuerdo va a tener vigencia? En principio se habló de 60 días. ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Desde ahora, no es cierto? Desde 8 de noviembre hasta el 7 de enero, que son 60 días, sí. para estabilizar los precios y después, en el transcurso de estos 60 días, discutir esto que estamos hablando, que es una política integral de acceso al medicamento, porque tiene más aristas que la discusión del precio. Sí, yo creo que, no sé si de la Secretaría de Comercio Interior conocen todo el esquema de la seguridad social, ¿no? El sistema, a ver, de obras sociales nacionales, provinciales, que dan, bueno, de fuerza de seguridad y demás, que tienen su complejidad, ¿no? Sistemas de bonificaciones, reintegros, etcétera, que... Sí, también hay mucho desconocimiento con pero, respecto... Pero, ¿la farmacia lo puede bancar eso? También hay mucho desconocimiento de que hoy las farmacias y el sector, digamos, farmacéutico está subvencionando con aportes enormes para sostener este sistema de seguridad social. Y bueno, todo llega a un límite, estamos en un fino equilibrio, ¿viste? Cuando caminas por la cornisa, bueno, que das un paso en falso y caes. Te voy a hacer una graficación, o me corregís en la graficación. A ver, una farmacia vende un medicamento que el precio público es 1.000 pesos, vamos a ver un precio de referencia. Entonces, lo primero que le dice la obra social no sé, inventemos una para la obra social XXX, le dice, bueno, vos querés trabajar con mi obra social, me tenés que dar una bonificación del 20%, ¿correcto? Te pone ahí una, bien. Entonces, bueno, si trabajamos, quiere decir que de los 1.000 pesos, 200 pesos le tienen que dar a la obra social. Esto quiere decir que no cubre el costo, ¿eh? El costo es otro, vos tenés un costo, ¿no? Sigamos. Después, esa obra social, que le tenés que entregar esos 200 pesos en algún momento, te dicen, bueno, el paciente paga la mitad, o sea, paga 500 pesos. Y la otra mitad la cobras no sé cuándo. ¿Cuándo la cobras la otra mitad? La otra mitad... En este ejemplo, ¿no? En este ejemplo. La otra mitad la podemos llegar a cobrar a 60, 90, 120 días, dependiendo, porque vos firmás un convenio a 30 días y es muy difícil que eso se cumpla. O firmás a 60 y siempre terminan siendo 70, 80 o algún mes se atrasa y después se va atrasando. Pero de esos 50 pesos que te tiene que pagar la obra social... Sí, ¿sí? Era 500, pero descuenta la bonificación. Bien, de esos 500, ya 200 se los sacó a la farmacia. Sí, le queda 300. Sí, y capaz que los laboratorios aportaron otros 200, con lo cual le queda 100 nada más. Sí. O sea, te ofrece un 50%, pero en realidad termina pagando el 10%. ¿Sí? Todo lo demás es subvencionado por el sector privado. Es justo al revés. El Estado subvenciona siempre a los privados. En el caso de las farmacias... ¿sí? Es como decir, tenés que pagar peaje para trabajar. Claro. Entonces, y eso las pequeñas, medianas, bueno, las grandes farmacias tampoco lo pueden soportar tanto tiempo y con valores tan altos, porque estás al límite, ¿sí? Prácticamente entre que pagás los impuestos no te queda nada. ¿Y por qué lo haces? Vos decís, porque tengo un paciente que es un vecino que siempre me pide que le atienda a la obra social y porque se trata de un tema de salud, ¿sí? Por eso las farmacias siempre estamos como muy finitos, muy complicados para poder soportar y hay algunas que no lo pueden soportar, entonces no pueden atenderlo. Más allá de que también la obra social elige con quién, ¿sí? Como si fuese un bien de consumo el medicamento. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo. Claro. Si el medicamento es un bien social, ¿sí?
tiene que haber acceso universal. Y hay acceso selectivo. Exactamente. Bien, a ver, la palabra clave para todo tipo de acuerdo de precios. Abastecimiento, desabastecimiento. ¿Cuál es tu punto de vista? No, para mí no va a haber ningún problema en cuanto a los tratamientos porque se incluyeron todos los medicamentos de prescripción, así que precisamente por eso no se cae en lo que es hacer una canasta, porque en una canasta seguramente patologías quedan afuera. Entonces, la realidad que en Argentina vivimos armando canastas. Sí. Pero en el tema medicamentos, vuelvo a decir, para vos puede ser importante, para obviamente. la patología, podés tener una patología rara, pero para vos es tu vida. Con lo cual, si ese medicamento no cae en la canasta, vas a tener problemas de acceso. Entonces, por eso fue abarcativa, por eso se incluyeron todos los medicamentos bajo prescripción médica, para que no haya ningún tipo de problema. Y se habla de estabilización porque, en términos de lo que planteó la Secretaría de Comercio, cualquier situación que se dé con los laboratorios, con algún insumo, con algún producto, va a ser atendido porque precisamente estamos hablando de salud. Isabel, después de los 60 días, ¿qué? No, nosotros aspiramos que después de los 60 días ya tengamos discutido una política integral de medicamento y que esto mejore. ¿Sí? Estamos en una situación delicada, saliendo de una pandemia, la pandemia todavía no terminó, pero con una crisis de empleo, y en Argentina el empleo está atado a la seguridad social. Claro. ¿Sí? Entonces, desconocer eso y no ponerlo para poderle dar una solución es seguir haciendo parches. ¿Sí? Esperemos un segundito, le quiero comentar a todos ustedes. Cuando dice la presidenta de la COFA, el empleo está atado a la seguridad social, significa que si vos tenés empleo en blanco, empleo registrado, tenés una obra social. O sea, tenés beneficio de la obra social. Entonces, con eso, y también el monotributista también tiene obra social. Entonces, como está atado el empleo a la obra social, la visión es integral, ¿no? Exacto, porque si no tenés empleo, no tenés obra social, no tenés cobertura de médico, pero tampoco tenés coberturas de medicamentos, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de medicamentos, tenemos que poner y ver qué pasa con los 44 millones de argentinos. Hay 17 millones que no tienen, digamos, cobertura de la seguridad social, ahora puede ser un poquito más y eso hay que atenderlo. Si no, seguimos haciendo parches. Bien. Seguimos haciendo parches, parches, parches. Como te dije, esto es como un castillo de naipes que hoy sacás una carta, la movés un poquitito todo. y se cae desploma absolutamente todo. Y ya lo pasamos en Argentina. En los años 2001, 2002, 2004 y costó, digamos... Que se revierta, ¿no? Que se revierta, pero hubo políticas sanitarias en aquel momento, como algunas herramientas que robustecieron y que volvieron a poner en pie todo el sistema de seguridad social que se había caído y desplomado absolutamente todo. No había una sola obra social que en ese momento estuviese en pie. Y bueno, nosotros, yo en ese momento no era dirigente de COFA, tenía mi farmacia y los farmacéuticos siempre, y desde la farmacia siempre brindamos soluciones o aportamos ideas para que los pacientes puedan acceder, porque somos los que estamos todos los días escuchándolo y viviendo la problemática. Y si no, como me dicen muchos colegas del interior, si no se lo resuelvo, le tengo que dar fiado, porque no lo puedo dejar que no haga el tratamiento, ¿sí? Es el vecino que vive a la esquina. Si sos hipertenso, no te lo doy y mañana te sube la presión. Sí, entonces eso también, digamos, digo fiado porque existe todavía el fiado en medicamentos, esto en todo el interior y en muchos barrios del conurbano bonaerense sigue pasando lo mismo, que no es una foto que sucede en Capital Federal, pero sí sucede en muchos lugares. La cuenta corriente, la famosa cuenta corriente. Exactamente. Entonces nosotros vamos a aportar soluciones a la medida que nos convoquen para que esto no se caiga todo y para que se discuta una política integral de acceso que me parece que, digamos, siempre en las situaciones de crisis pasa. En este caso nosotros lo vemos como, digamos, algo urgente para discutir, porque así como estamos no le sirve al paciente, no le sirve a la farmacia. Las farmacias, como te dije, están haciendo un esfuerzo enorme, 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 y no podemos seguir, digamos, sosteniendo algo entre alfileres. Clarísimo. Porque lo soplás y se cae.
y me parece que hay que darle un panorama de estabilidad a la gente, y sobre todo cuando está enferma, que necesita medicamentos y no tiene, digamos, el dinero para poderlos adquirir. Me pareció saludable, y me parece saludable que esto se discuta en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, Isabel, esto tiene mucha tela para cortar, obviamente en otro programa vamos a seguir, y también el día 61 también vamos a seguir, pero hay que trabajar previamente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Señores, ahora sí, vamos a un corte, quédate con nosotros. Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica